para un día que tengo preparada una charla muy larga. Se la cortamos. Bueno, pues buenos días. Es un placer presentarte, Mardía. Algunos ya la conocéis por el canal de YouTube que dirige con Rafa Mellán, su marido. Luego van a darnos un taller también. Y pues quiero decir que yo la he ido conociendo a través de Rafa, ¿no? Y cada vez me he ido sorprendiendo más de la integridad que tienes, la honestidad, la profundidad y la admiración cada vez va creciendo más, ¿no? Porque es una mujer que, aparte que ha estudiado un montón, tiene un montón de condecoraciones, o sea, tiene muchos títulos, su doctorado, sus clases, los 5 hijos que tienen y lo que se mueve, ¿no? El esfuerzo que hacen por no solamente los vídeos del YouTube, sino que eso a ella le supone también un trabajo extra, porque realmente lo lleva Rafa, pero ella siempre está acompañándole y cuando, pues como hoy, ¿no? Acuden a charlas, estuvieron en el Foro Estella también, a Granada, o sea, que con 5 hijos, más el trabajo, más los vídeos de Rafa, más las publicaciones de los libros que tiene, que algunos podéis ver en el puesto de libros exterior. O sea, que es una mujer admirable y agradezco que también esté en el panorama español de la espiritualidad, porque hay pocas mujeres, ciertamente, y necesitamos más mujeres. A ver si os animáis alguna más para que se vaya equiparando, ¿no? Que es cierto que este tema de la espiritualidad, entendiendo yo que la mujer en el fondo tiene más espiritualidad que el hombre, aunque esto se podría discutir, realmente tenemos pocas mujeres en el panorama español en la espiritualidad y Mardía pues es una de ellas, así que me alegro mucho de que estés aquí, que hayas podido hacer el esfuerzo y el hueco para venir y bueno, os recomiendo que estéis en su taller, aunque también el de Fericla, al que admiro mucho, así que bueno, nos tenemos que repartir. Muchas gracias, Mardía, y que la disfrutéis. Muchas gracias, Román. El cariño es mutuo y el agradecimiento por estar aquí. Bueno, no solo estoy agradecida a los organizadores, sino también, o sea, soy profesora de secundaria, entonces para una profesora de secundaria acostumbrada a que nadie le escuche, de repente encontrarse con un auditorio con los ojos así atentos es ya un motivo casi de éxtasis, ¿no? Entonces nos colocamos ahí en esa posición de gratitud absoluta y de alegría compartida y vamos a empezar. Llevo los dos, bueno, en primer lugar, esto tampoco puede faltar hacer una mención al lugar en el que estamos, ¿no? Porque en una espiritualidad realmente encarnada tiene sentido todo, el tiempo en el que nos encontramos, el espacio en el que nos encontramos, las personas que acudimos, etc. Y el hecho de que sea en Zaragoza es especialmente interesante para mí. El año pasado vinimos a dar una charla sobre las raíces del sufismo en Zaragoza. Y entonces estuve estudiando algunos artículos sobre los filósofos judíos y filósofos musulmanes de la Zaragoza de los siglos XI-XII y en realidad el panorama en esa época era completamente fascinante y se desarrolló algo que se llamó, Joaquín Lomba lo llama, un racionalismo místico, que de alguna manera también es la invitación que tenemos aquí, porque los filósofos muy similares, los tratados judíos de la época y los tratados musulmanes son casi indistinguibles. De hecho, Ibn Pakuda, que es un autor judío, mencionaba al profeta Muhammad, mencionaba a Jesús, al maestro Jesús, a la vez que mencionaba a los profetas, digamos, de la tradición judía, ¿no? Y se interesaban por todo, por la música, por la astrología, por las matemáticas, por la psicología y la vida del alma, por el sentido último de la existencia. Y entonces ese panorama en que la conciencia científica era ser capaz de preguntárselo todo abiertamente, uniendo, claro que sí, la psicología con la espiritualidad y la materia con el espíritu, para mí es algo tan hermoso que traerlo aquí a colación tiene su sentido, ¿no? De tal manera que no es baladí que estemos aquí hoy. Llevo los últimos mes y medio, un mes y medio, leyendo insistentemente psicología transpersonal porque era un ámbito que, salvo Wilber y los estudios que ha hecho Vicente Merlo, no conocía a fondo, ¿no?
Y entonces he acabado casi, decía Román, es que no hay muchas mujeres en el ámbito de la psicología transpersonal, lo entiendo, porque es tan teórico que a ratos es como, uff, ya no puedo más, ¿no? Y entonces a partir de ahí he cogido hilo porque Jorge Ferrer deja caer algunos hilos de los que se puede tirar de manera maravillosa y que enlazan directamente con mi corazón, ¿no? Por ejemplo, él habla, que esto es hermosísimo y la hermandad transversal, o la idea que voy a manejar aquí parte de ahí, dice, lo hermoso no es buscar un megasistema espiritual que nos una a todos y que integre definitivamente la psicología y la espiritualidad, sino lo hermoso es poder mirar al origen común y desde ahí, desde esa comunión con una pertenencia a un mismo origen, poder abrazar la diversidad de formas de creencia, ¿no? Esta es una intuición que tiene él maravillosa. Y él habla también de lo que él denomina una espiritualidad encarnada, porque él rescata pues, la dimensión corporal de la espiritualidad, la diversidad, la cocreación en lo espiritual, y él habla de una espiritualidad realmente encarnada. Entonces yo he cogido hilo de ahí, digo, esto me lo llevo a mi terreno, y porque me doy cuenta de que mi compromiso como vocacional tiene que ver, y lo que más disfruto, y lo que más disfruto leer también, son experiencias de vida. Y claro, las experiencias de vida, por ejemplo, los relatos de experiencias cercanas a la muerte, para mí son completamente fascinantes. Y claro, el problema es que eso no puede entrar fácilmente en el terreno de lo científico, que necesita pesar, medir, encontrar similitudes entre todo. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo en relación con las experiencias cercanas a la muerte, pero hay algo muy hermoso en sí, que es el relato particular. ¿Por qué? Porque si hemos de apuntar hacia una espiritualidad realmente encarnada, y esto también podemos tirar del hilo a partir de algunos teóricos como Almás, hemos de reconocer que en esa especificidad del alma particular y de la vida particular y del cuerpo particular puede haber también una conexión con el absoluto, ¿no? Y entonces ahí he entendido por qué me gusta a mí tanto leer relatos de vida que nos internarían más en el terreno de lo artístico que en el de lo científico, quizá tal y como se concibe la ciencia hoy. Y también me he dado cuenta de por qué a mí me gusta tanto contar mi vida cuando escribo. Y es porque no hallo mejor manera de unir la tierra con el cielo, o lo que dicen los cabalistas, Keter con Malhut, Keter la corona con Malhut la materia. Es decir, contando hasta el fondo, con la máxima sinceridad posible, tu experiencia particular. Si cogemos la máxima esotérica, hermética, que utilizan todos los psicólogos transpersonales, como es arriba, es abajo, si yo soy capaz de contar hasta el fondo y con sinceridad radical mi experiencia particular, enlazando con lo más material, que es decir, la concreción de mi particularidad, es posible, si es sincera, de que eso pueda hacer espejo con el lector o con la persona que se enfrenta a esos textos y convertirse en universal. Esto es paradójico, sí, lo es, pero toda posibilidad de unir dentro del corazón los opuestos es siempre paradójica, ¿no? Entonces, desde aquí, pues digo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a contar por qué, de dónde nace esta intuición o este anhelo, en realidad es un anhelo, de una hermandad transversal. Y entonces voy a dedicar un ratito a contar mi vida. No, si no queréis escucharlo, os podéis salir un rato. Pero básicamente hago como un resumen. Yo recuerdo despertar a la adolescencia y sentir que tenía muy poca afinidad con las personas que tenía cerca, ¿no? Y esto vivirlo como algo muy dramático, y refugiarme en la literatura, en los libros, en el estudio, sobre todo en el escribir, también en el deporte, porque me gustaba mucho el deporte, pero poco más, porque no encontraba como una afinidad entre la gente que tenía alrededor, ¿no? Esto en la universidad se mitigó un poco, porque en la universidad había más gente afín, pero también fue dramático en mi relación con lo que estudiaba, porque claro, yo esperaba en la universidad encontrar una academia de Platón, porque tenía mucho anhelo, y entonces ver un ambiente materialista para mi alma era muy dramático, y lo viví
de manera muy dolorosa. Es decir, era algo, de hecho yo levantaba la mano con 18, 19 años, profe, ¿y cuál es el sentido de la vida? Y los profesores estaban hartos de mí, claro. Y entonces, pero era dramático, porque claro, yo decía, ¿y todo este anhelo qué es? ¿Es algo inventado? Con 23 años, en medio de como una crisis muy fuerte, me fui al Camino de Santiago, esto ya lo he contado en un libro, lo podéis leer si queréis, y el Camino de Santiago lo cambió todo. Porque descubrí, y esto es algo experiencial, la gente que cuenta relatos de experiencias cercanas a la muerte insiste en que lo que ha visto al otro lado es mucho más real que lo que hay a este lado, y que ya nadie le puede decir que es una alucinación, que es una invención, no se puede decir, porque es una conciencia que entra dentro de tu corazón y es capaz de integrar lo que tenías antes, ¿no? Esto en términos wilberianos es capaz de acoger, integrar y trascender, ¿no? Entonces, la experiencia en el Camino de Santiago tuvo que ver con la sensación o con la profunda vivenciación de que había un amor incondicional que lo sostenía todo y que sostenía también todo lo que pasaba en mi vida y que sostenía también todo lo que pasaba en mi vida, incluso aunque eso que pasaba en mi vida no me gustara nada. Esto en el Islam se ve claro con la fórmula, la basmala, con la que empiezan casi todos los capítulos del Corán, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, que habla de la misericordia y la compasión de lo divino como origen de la creación, ¿no? Y esto lo viví. Me podéis decir, bueno, te lo inventaste, pero no me vais a convencer con eso, ¿no? No me podéis convencer con argumentos racionales. Esto lo experimenté, ¿no? Y entonces recuerdo que la duda en ese momento era, una vez experimentado eso, yo preguntaba, ¿cómo puedo concretar esto en mi vida? Es decir, ¿cómo puedo llevar Keter, términos hebreos, a Malhut? ¿Cómo puedo llevar el más allá al más acá? ¿Cómo puedo coger esto y que transforme mi vida y buscar un hogar en mi vida concreto? Y justo después, qué pena que no esté Fernando, porque ahí iba a demostrar mi gratitud, justo al regresar del Camino de Santiago, Fernando Sánchez Dragó organizaba un taller en Pastrana, un lugar de fundación teresiana, y fui allí, y allí un periodista que había me enseñó una foto de Maulana Sheikh Nassim, un maestro sufí. Entonces fui a conocerlo, sentí que en parte aquella era mi casa, digo en parte porque siempre para mí la doble identidad como cristiana sufí siempre ha sido problemática, es decir, nunca he sentido que estuviera en una identidad bien en sentido exclusivo, porque claro, era de alguna manera unión de varias identidades, pero cuando la gente me pregunta ¿y qué encontraste en el Islam que no había en el cristianismo?, ¿no? Normalmente la gente espera que yo diga en qué es mejor el Islam que el cristianismo, pero no funciona así, ¿no? La respuesta siempre es como, no, lo que yo encontré fue mi concreción particular. Encontré una manera particular de estar en casa. Y ese camino, el camino sufí, era como yo lo defino como un oasis en medio del desierto. ¿Por qué? Porque en medio del desierto de la modernidad, con todo ese secarral espiritual que supone, de repente podías vivir como un pastor o una pastora del siglo XII. Y es que es tan fascinante poder vivir como una pastora del siglo XII, es tan maravilloso que me entregué a ello, ¿no? Vivir como una pastora del siglo XII significaba que todo estaba muy claro, ¿no? Todo estaba ordenado en torno como a la experiencia del misterio o a la experiencia de lo divino, y todo estaba muy concreto, muy concretado. Es decir, sabía cómo me tenía que levantar por la mañana, sabía cuál era el siguiente paso a seguir, sabía cómo tenía que rezar, qué tenía que comer, cómo tenía que criar a mis hijos, cuáles eran las fiestas que tenía que hacer los viernes, incluso cómo me tenía que lavar las manos o cómo me tenía que duchar. Es decir, lo sabía todo. Y esto funciona como una especie, la tradición funciona como una especie de flecha amarilla en el Camino de Santiago, en el que tú simplemente sigues a fondo lo que se te ha marcado y así te liberas. Parece que es lo contrario, que te somete completamente, pero el hecho de someterte a esa flecha, al imperativo de la flecha amarilla, focaliza tanto tu energía que te libera completamente de ti, ¿no? Te hace libre. Y así hemos vivido como 15 años de manera muy focalizada, y así hemos
me he casado con Rafa, hemos tenido nuestros 5 hijos, hemos criado a los hijos, hemos tenido como una vocación de realizar encuentros y apareció una casa grande con espacio para hacer encuentros y así hemos estado todos estos años, ¿no? Recuerdo que Maulana Sheikh Nassim, el maestro sufí, en 2011, que fue la última vez que hablamos con él, tuvimos con él una conversación preciosa y él nos dijo varias cosas. Entre ellas, a Rafa le dijo que dirigiera Diker, que hiciéramos encuentros en casa, que organizáramos talleres, y dijo también que abriéramos un medio, ¿te acuerdas? Que abriéramos un medio y que en ese medio, si la palabra Islam daba problema, que habláramos de sufismo, y si el sufismo daba problemas, escribiéramos o habláramos sobre ejercicios contra el estrés, ¿vale? Y ahí quedó la cosa. Curiosamente, después de que Maulana falleciera en 2014, he sentido que esas palabras, porque las palabras de un maestro realizado son como un fuego que lo prende todo, esas palabras se han ido desplegando de manera milagrosa en los años siguientes, ¿no? Sin que nosotros lo supiéramos. Y ahí llegamos al punto donde quería llegar. Nuestra casa apareció, hacíamos encuentros, nos dedicamos a tener hijos, básicamente. Y en 2018 a Rafa se le ocurrió abrir un canal de YouTube. Claro, también abrir un canal de YouTube para él era como poner en relación todos sus dones, porque desde pequeño le había gustado mucho la informática, tenía deseo de comunicar, había estudiado mucho y a la vez tenía ese anhelo desde muy joven también de unir como lo psicológico con lo espiritual, que es en el fondo la vocación de la psicología transpersonal. Y entonces abrió ese canal de YouTube y durante 2 años convivieron el canal de YouTube y la casa abierta, nuestra casa abierta Encuentros Sufíes. Digo que convivieron porque de alguna manera eran 2 casas, ¿no? Solo que una era una casa muy particular, destinada a cosas muy particulares, y la otra era una casa abierta al mundo entero, porque cualquier persona que hablara castellano podía asomarse al canal de YouTube, ¿no? Lo maravilloso es que el canal de YouTube, según empezó a funcionar, nos dio la posibilidad de empezar a entrar en contacto con gente diversa, de tradiciones diversas, pero que de alguna manera sentíamos como hermanos de corazón. Había un reconocimiento y era una hermandad que estaba más allá como de la forma concreta o del nombre que le pusiéramos a nuestra creencia o incluso de cómo viviéramos o cómo hiciéramos nuestros rituales o a qué nos dedicáramos. Era como un reconocimiento que venía de un lugar en el que el alma es más profunda, ¿no? Por así decirlo, un reconocimiento muy profundo del alma. Y nos obligó a abrirnos de manera como creciente. Porque claro, el invitar a gente tan interesante hacía que tuviéramos que leer sus libros y el leer sus libros iba suturando nuestras heridas simbólicas, como dice el filósofo español Andrés Ortiz Osés, que es uno de mis filósofos preferidos. Durante 2 años convive, ¿no? Y de repente en 2020, como todos sabéis, llega la pandemia y nos cierra la casa. Nos cierra la casa y no se va a abrir, por ahora no se ha abierto por ahora, porque esto genera también una serie de cambios en los que no puedo entrar aquí, en que de alguna manera nos vemos expulsados de ese, no ese paraíso, sino ese oasis en el que vivíamos y de repente, al salir de la pandemia, ya solo tenemos el canal de YouTube. ¿Qué pasa aquí? Esto es muy interesante porque a partir de aquí quiero tirar, ¿no? Cojo de aquí el hilo y desde aquí quiero tirar. La sensación, yo esto lo explico con una imagen, la sensación es que habíamos vivido en un oasis de sentido, en un oasis tradicional de sentido, pero de repente nos volvían a lanzar al desierto. Y este desierto tiene que ver con el lugar concreto en el que hemos nacido y con el tiempo concreto que nos ha tocado vivir. De alguna manera, una invitación a vivir lo que es una espiritualidad realmente encarnada, que necesita de ese compromiso con el tiempo concreto que te ha tocado vivir y con el espacio concreto que te ha tocado vivir y con el contexto cultural y con el contexto filosófico y con el paradigma en el que vives, ¿no?
a la vez que esto sucede, que genera una crisis fuerte en nosotros, a la vez empiezan a surgir más experiencias de hermandad, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, nos vamos a Sevilla a dar como un curso, un taller, nos invita Juanma Palma, que ha escrito varios libros, uno de ellos se llama Espiritualidad en las fronteras, y él habla como de esa espiritualidad fronteriza, y tenía como le habían dejado una antigua iglesia alcantarina, y había una escultura de San Pedro de Alcántara, que era como el primer gran apoyo que tuvo Santa Teresa en su momento, cuando ya no sabía si estaba loca, el que la apoyó fue Pedro de Alcántara. Y allí, estando allí, recuerdo que al final del taller una mujer dijo, pues es que yo he estado, toda la vida lo he pasado mal porque he sentido que no pertenecía a nada, como que no encajaba en ningún grupo al que pertenecía, porque me sentía a la vez medio musulmana, medio cristiana, pero también soy moderna, y nunca encajaba en donde estaba. Dice, pero ahora, y esto fue lo alucinante, de repente por primera vez siento que encajo, porque ninguno de vosotros encajáis. Esto se pone en relación también con el principio del libro de Javier Meloni, Hacia un tiempo de síntesis, no sé si lo habéis leído. Hay un momento en que él dice, somos hijos del fragmento. Lo hermoso es que con cada uno de esos fragmentos podemos hacer un mosaico, como teselas, cada fragmento puede ser una tesela de ese mosaico, y en los huecos que quedan entre tesela y tesela se puede colar la luz, ¿no? Esto dice Javier Meloni con una imagen preciosa en ese libro Hacia un tiempo de síntesis. Y poco después entro como en un proceso creativo con Francis Marín, que es la persona que ha hecho también el diseño de las jornadas, en un proceso creativo de un libro que se llamó Cielo y Tierra. Él es católico, ¿no? y yo pues no sé muy bien qué soy, pero este proceso también nos ayuda a configurar o como a tejer esta hermandad transversal, ¿no? Y por eso se me ocurre venir hoy a hablar de esto aquí, ¿vale? Perdón, es que no sé cómo voy de tiempo. Seguimos. Ahora vamos con el título. ¿Por qué hablamos de psicología transpersonal, de tradición, de hermandad transversal? Nos damos cuenta de que en la época en la que vivimos, el trans, ¿no? El prefijo trans, está bastante de moda. Y los he puesto a danzar, a estos tres términos. Para definir la psicología transpersonal, Vicente Merlo toma en sus libros como referencia el doble significado del prefijo trans. Dice, por un lado, trans es trascender, estar más allá de, y esto indicaría como una vertical hacia arriba, ¿no? Y por otro lado, él recoge el testimonio de Rudyard en los años 30, para él es como uno de los grandes referentes de la psicología transpersonal, y además es el que como indaga como en la astrología arquetípica y el que plantea el tema de los planetas transpersonales. Y él dice, para Rudyard, a ver dónde está la definición, que lo tengo por aquí, para él, en realidad, trans era a través de, pero tenía un significado vertical descendente. Era más bien como el espíritu penetrando todas las esferas hasta llegar a la materia, ¿no? Y dice, el propio Rudyard, dice en los años 30, definí como transpersonal un proceso de descenso de poder e iluminación espiritual trascendente a través de la conciencia normal y finalmente a través de toda la personalidad de un ser humano. La fuente de ese poder y esa luz existe en un ámbito más allá de la conciencia personal, del ego, pero el yo vela en la acción transpersonal un descenso de poder más que un ascenso, ¿no? Y Vicente Merlo toma los dos. Toma tanto el vertical hacia arriba, para lo transpersonal, como el vertical para abajo, ¿no? Esto es muy interesante, porque esto nos habla de esa unión del cielo con la tierra. Pero seguimos un poquito más allá. El prefijo trans en relación con la palabra tradición, ¿no? Etimológicamente, y también tiene mucho interés acudir a la etimología, porque la etimología nos habla del origen, y en el último extremo, todo origen nos conecta con ese cordón umbilical que nos lleva al sentido. Él dice, bueno,
La palabra tradición, la etimología de la palabra tradición tiene que ver con entregar a través de, que sería una entrega de algo valioso de abuelas a nietos, de padres a hijos, ¿no? Y es muy hermoso en este punto porque, claro, la tradición al final ha tenido siempre, tiene como dos cometidos fundamentales. Uno, conservar la belleza de aquello que la originó, es decir, preservar el tesoro que originó esa tradición y, por otro lado, traicionarla, ¿no? Esta es la doble dimensión que tiene siempre toda tradición, ¿no? Y vamos un poquito más. ¿Cómo definir lo transversal, ¿no? Para llegar a la hermandad transversal? En realidad esta palabra se me ocurrió porque en ámbitos educativos se está utilizando mucho y se habla de lo transversal como competencias o conocimientos que atraviesan a las diferentes asignaturas. Y aquí, igual que en la psicología transpersonal, veo muy hermoso el esfuerzo de unir psicología con espiritualidad, es decir, tender esos puentes. En lo transversal se ve también ese anhelo de que haya algo en común entre los diferentes saberes fragmentados, ¿no? Entonces, aquí, la idea viene de aquí, pero continuamos. El en transversal, podríamos hablar de dos dimensiones. Por un lado, el más allá de, que sería un vertical ascendente y un vertical descendente, y el a través de, que trazaría una horizontal. Quiero que hagáis como la imagen geométrica, ¿vale? Mientras que versal tendría que ver con el hacer girar. La etimología de versal tiene que ver con el hacer girar. Y esto tiene que ver con el movimiento, con la posibilidad de estar en un cambio, en un proceso constante, con el hecho de estar en camino. De tal manera que lo transversal no sería sino nuestra conexión con la vertical, por un lado, nuestra conexión por la horizontal, por otro lado, y a la vez el hecho de que podamos estar en camino, es decir, que eso no se agote nunca del todo, que la condición de la vida es estar en ese proceso continuo, ¿no? En ese latir del corazón. Y entonces se dibuja, casi instantáneamente, se dibuja la imagen de un derviche girando. Si habéis visto a los derviches lo que hacen es girar sobre sí mismos y tienen las dos manos medio levantadas y de alguna manera están en conexión, su cuerpo genera una vertical y las manos generan una horizontal. Y esto me lleva siempre, inevitablemente, al mandamiento básico de Jesús en los Evangelios, ¿no? Porque si hacemos síntesis de los Evangelios, si nos empeñamos en sacar lo más esencial, eso más esencial se lo preguntan a Jesús y Jesús contesta. Si vamos, por ejemplo, a Mateo 22, 36, 40, le dicen: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, el Shema Israel, el escucha Israel. Y dice: el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Esto es hermosísimo porque Jesús dice: el primer mandamiento, el uno, es la conexión con el uno, la vertical, la eternidad, el que no tiene par, el uno sin segundo. Esa vertical tendría que ver con el trans de más allá de. Y dice, y el segundo, semejante a este, en este semejante es que cabe ahí, toda la teología cabe en este pasaje de Mateo, ¿no? El segundo, semejante a este. ¿Qué significa el semejante a este? Significa que nosotros, los seres creados, no solo nosotros los seres humanos, sino todos los seres creados, somos una metáfora de lo divino en camino, somos semejantes a ese uno. Semejante a este, el segundo es el dos, es decir, el uno se desdobla, amarás al prójimo como a ti mismo. El uno se desdobla, genera la horizontal y a través del amor horizontal, que tiene que ver conmigo misma
y con el otro, es decir, en un flujo que va y viene, en un movimiento, a través de ese amor horizontal uno puede volver también al uno, ¿no? Está el uno y el dos. Y en la intersección, ahí, en medio, ahí está el corazón humano, ¿no? De tal manera que esta palabra transversal conecta directamente con el mensaje central del Evangelio, que es el mensaje central, por lo menos, de todas las tradiciones teístas, que me hace gracia cuando Wilber hace ese... Aquí voy a hacer un poquito de crítica a Wilber, perdón, a los wilberianos, pero eso de que la no dualidad está siempre encima y a los teístas están por debajo, y me lo he encontrado ya en muchos congresos, y digo, bueno, hombre, es que ¿hasta qué punto esto es así, ¿no? Claro, si tu experiencia es de no dualidad, a lo mejor sí, pero ¿qué diferencia hay entre el yo soy y el la ilaha illallah? Que alguien me diga qué diferencia hay entre el yo soy y el no hay sino Dios, ¿no? Porque yo no la encuentro, no la veo tan clara. Y en este sentido creo que Jorge Ferrer apunta muy bien. Cuando relativiza esa dimensión tan jerárquica de Wilber, creo que ahí hace que respire, ¿no? Hace que la teoría de Wilber respire. De tal manera que cuando hablamos de transversal, hablamos de la importancia de la relación. Y vamos un poquito más allá. ¿Por qué hermandad transversal? Esto hay que relacionarlo con la hermandad universal. Y para aquí voy a coger el pasaje que hemos leído del Evangelio. La palabra prójimo es fascinante porque en conversación con Antonio Piñero, el historiador del Jesús histórico, él lo traduce como vecino. Dice, prójimo es próximo, para él es vecino. Y esto nos habla de una doble dimensión de la hermandad. Hay una hermandad que es universal, es decir, estamos unidos a todos los seres por el mero hecho de que compartimos origen. En lo biológico, dos personas son hermanas cuando comparten madre o padre, es decir, cuando han estado en el mismo útero. Esta conciencia de pertenecer a un útero divino común nos convierte a todos en hermanos. Y cuando los grandes promulgadores de las declaraciones universales de derechos humanos desde el XVIII hasta el siglo XX cimentan esta declaración, hablan siempre de que los seres humanos han sido creados iguales y como hemos sido creados iguales, somos hermanos. Esto es hermosísimo. ¿Por qué? A ver cómo... Esto yo lo veo sobre todo en el profeta Abraham. Si en vez de centrarnos, y aquí lo hablo en relación con el judaísmo, cristianismo e islam, si en vez de centrarnos en la deriva, es decir, en los hijos de Abraham, Ismael, Isaac, y en cómo ha ido derivando en el proceso paulatino de diferenciación, nos centramos en el origen común, en el profeta Abraham, todos cabemos en su casa. Esto es precioso por varias cosas, tiene varios sentidos. Por un lado, porque el profeta Abraham es reconocido, e Ibn Arabi esto lo ha estudiado también a fondo, es reconocido en particular por la capacidad que tenía de acogida, por ser una persona que recibía en su casa y todo el mundo se sentía bien en su casa, ¿no? Esta capacidad de acogida del profeta Abraham indicaba que era capaz de albergar en su propia casa como gran anfitrión a un completamente otro. Era capaz de acogerlo todo en su corazón y por eso es origen común. Y que fuera capaz de albergarlo y de acogerlo todo está contenido en aquel famoso pasaje de Ibn Arabi, que a mí me gustaría, si Pablo luego quiere, recitarlo en árabe, pero lo traduzco en castellano: capaz de todas las formas, mi corazón se ha tornado. Es claustro para el monje, templo para los ídolos, pasto para las gacelas, la Kaaba del peregrino, las tablas de la Torá y el libro del Corán. Sigo el camino del amor, sea cual sea la dirección que tomen sus camellos, el amor es mi creencia y mi fe. En el origen somos uno. Si nos centramos en el origen, enfocamos en el origen, somos todos hermanos. Y esto es también hermosísimo en el caso del profeta Abraham, por cómo la posibilidad de la idolatría del hijo
es lo que lleva a Dios a pedirle que lo sacrifique. Es decir, Abraham quiere tanto tener un hijo que comete, o sea, tiene la tentación de amar más al hijo que a Dios. Y entonces la posibilidad o la petición del sacrificio es, y al final el hecho de que la divinidad no conceda ese sacrificio, que al final lo perdone, digamos, y deja que el niño viva, es que en el fondo la divinidad acepta la idolatría del hijo, es decir, acepta que en la deriva histórica de un origen común, hayamos podido cerrarnos en nuestras identidades exclusivas y haber podido idolatrarnos. Es una concesión que hace la divinidad por misericordia. Es muy hermoso, ¿no? Pero si volvemos a Abraham, en el origen somos uno, en el origen somos todos hermanos. Y vamos con la hermandad. Hay una hermandad general, una hermandad universal, que nos uniría como humanos, pero nos uniría también a todos los seres creados, y esto los grandes místicos como el Francisco de Asís han conseguido saborearlo, han conseguido palparlo, pero luego hay una hermandad particular, que es inevitable, porque somos seres también relativos, y hay unos derechos de nuestra relatividad que han de ser armonizados con esa condición de hermanos universales. Quiero decir, yo por las tardes, los sábados, tengo que ir a ver a mi hijo jugar al fútbol. Y entonces mi hijo tiene su equipo y son pues un equipo muy concreto y juegan contra otros. Entonces esto es un trabajo espiritual para mí muy poderoso, porque claro, cuando mi hijo está jugando al fútbol, yo quiero que mi hijo gane, ¿no? Y digo, pero ¿cómo puedo estar aquí en la mística, yo aquí todo el día filosofando, y llegar al equipo de partido, al partido de Omar, y querer que Omar gane? Es que esto es maravilloso, porque... Y aquí quería resaltar a Rafa Nadal, ¿no? ¿Cómo es capaz Rafa Nadal de ser competitivo hasta el fondo y a la vez ser ecuánime en la derrota? Es un místico, porque es capaz de unir lo relativo con lo absoluto. Es capaz de unir esa dimensión particular que en el juego se opone al rival y a la vez caer derrotado y tener el mismo rostro y la misma generosidad con el contrario que si hubiera ganado. Por eso es el mayor tenista de todos los tiempos, por esa capacidad de unir dentro de sí su dimensión relativa y su competitividad con su ecuanimidad y su conexión con lo absoluto, ¿no? Este es el punto. Entonces, hay hermandades que son particulares y es inevitable, porque hay afinidades del alma, porque hay relaciones de vecindad, ¿no? Y esto tendría que ver con el prójimo, ese que Antonio Piñero insiste en poner, ¿no? Al próximo, el vecino, y deben ser tenidas en cuenta, ¿no? Y entre medias de estas dos dimensiones de la hermandad, yo quería plantear la hermandad transversal, como aquella que es capaz de hacer danzar lo universal con lo particular, y que lo hace danzar en particular desde una dimensión profunda del alma. Desde lo que en Cábala, y hoy estoy hablando mucho de Cábala, pero es que también me alimenta lo que en Cábala se llama la Nesama. No tanto el Ruach, que es como la dimensión psicológica del ser humano, sino la raíz del alma. Una hermandad tejida desde una dimensión más profunda de nuestra alma, ¿no? Una raíz del alma. Y así, ahí se genera libremente, porque es cerrada, pero también es abierta. Es cerrada, pero es permeable. Y quería acabar hablando un poco de los elementos... Voy bien, ¿no? Sí. Los elementos de esta hermandad transversal, ¿no? Esto he hecho un esfuerzo bastante interesante estos días porque a veces no consigo como hacer que baje, ¿no? Que la idea baje. Está como ahí, está en el corazón, pero le cuesta bajar. Y hablo de esta hermandad transversal como un reconocimiento del uno y del dos, de lo absoluto y lo relativo, de lo trascendente y lo inmanente, y hacerlos girar ambos, ¿no? Esta porosidad entre el 1 y el 2 y el giro que supone, ¿no? Lo que hablábamos del profeta Abraham. Pero importante aquí, y esto sí que es esencial para el mundo en el que estamos,
que prime la capacidad de acogida por encima de la capacidad crítica. Es decir, tenemos que ser más acogedores que críticos. Podemos ser críticos porque tenemos una dimensión relativa, pero hemos de ser más acogedores. ¿Por qué? Porque en último extremo, y esto está en el Islam es claro, la misericordia de Dios es más grande que el castigo de Dios o que el juicio de Dios. Es decir, y esa es la actitud que nos toca a nosotros. Porque si no, todas las familias se van a romper, todas las parejas se van a romper, todos los grupos se van a romper y es que no hay otra manera. Si no prima esa capacidad de acogida, no hay otra manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que yo llamo la conciencia de puente, ¿no? Esto que decía la amiga de, no, y es que nunca me he sentido encajar en ningún sitio y ahora encajo aquí porque nadie encaja, ¿no? Estamos en un tiempo en el que estamos llamados a hacer primar lo relacional y esto implica, porque se ha perdido en la sociedad moderna, que es demasiado fragmentaria, que tenemos que hacer de puente. Es decir, no es tan importante pertenecer a un sitio como en otro, como estar en lo que une a los contrarios, que esta es una práctica espiritual en sí, estar en aquello que une a los contrarios, que integra a los contrarios. Y eso sería entre tradición y modernidad. Decía Octavio Paz, bueno, a mí Octavio Paz me fascina, sus ensayos son para mí de lo mejor que he leído. Decía Octavio Paz, creo que en Los hijos del limo, la modernidad es la tradición de la destrucción. ¡Wow! Esto es, cada vez que algo se fija, enseguida lo destruye, decía esto Octavio Paz. Es cierto que la modernidad ha venido para limpiar las sombras o para hacer purificar las tradiciones, pero no puede acabar cortando nuestra conexión con el origen. Tiene que llegar hasta el punto de purificar la tradición, pero no hasta el punto de cortar la conexión con el origen, porque la conexión con el origen es un cordón umbilical invisible que nos une con el sentido y que hace que no llegue el mal absoluto. El Amalek, dicen también en Cábala, el Amalek llega cuando un fragmento quiere independizarse completamente de la matriz. No podemos llegar a este punto. Se puede hacer una crítica a las tradiciones porque tienen muchas sombras, pero no se puede matar el tesoro que han venido a traernos, ¿no? Este punto. Luego, ya estoy acabando. Perdona, ¿me dejas 3 minutos? Y ya acabo. También puente entre tradiciones. Esto es esencial. Se dice, esto es coránico, os hemos creado de un varón y de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. No es tanto que todos somos iguales, no. Prima la diversidad, la grandeza y la belleza de la diversidad. Sino que sería algo más, en ese sentido me gusta, como la noción de Jorge Ferrer de un océano con múltiples orillas. Es como ¿sabéis el cuento en el que varios ciegos están delante de un elefante, ¿no? Y cada uno toca una parte y se hace una visión de la realidad distinta, ¿no? Pues tenemos que ver al otro como alguien que esconde el rostro de Dios, alguien que viene a abrir nuestro corazón. El otro sea de otra pertenencia religiosa o de otras ideas, es alguien que viene a abrir nuestro corazón. Entonces hay que acogerlo con ese espíritu de acogida del profeta Abraham. Ya estoy acabando. Entre psicología y espiritualidad, que este es el gran esfuerzo que ha hecho la psicología transpersonal y yo creo que por eso estamos aquí la mayoría. Hay una gratitud en ese esfuerzo, que a veces es un esfuerzo ingente, de conectar la academia con el espíritu, con la mística y de conectar lo psicológico con lo espiritual. Hay que hacer ese esfuerzo, estamos llamados a hacer ese esfuerzo, porque en realidad también está en todas las tradiciones. Hay un hadith del profeta, conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor. Pero esto está en el templo de Delfos también, y está en esa máxima que hemos hablado de cómo es arriba, es abajo. Es decir, hay una unión profunda que hay que cultivar, hay que tejer ese hilo. Entre lo femenino y lo masculino. Y aquí quería leer a Wilber, y ya acabo, ¿me dejas? Es que hay un texto de Wilber, a mí el Wilber que más me gusta es el de Gracia y Coraje, que es la historia, no sé si lo habéis leído, la historia, él se enamora perdidamente de una mujer, pero ella tiene cáncer, no os voy a contar el final, pero lo imagináis, ¿no? Y dice Wilber, y es el Wilber que más toca mi corazón de todo lo que he leído, dice, yo cierro la ventana para poder escuchar mejor a Bach, mientras que ella, por su parte, apaga a Bach para poder oír mejor el canto de los pájaros. Pero en las grandes tradiciones, el espíritu no se encuentra ni en el cielo ni en la tierra, sino en el corazón.
Desde este punto de vista, el corazón ha sido considerado como el punto de integración o de unión entre los cielos y la tierra, el punto en que la tierra sustenta el cielo y en el que el cielo enaltece la tierra. Ni los cielos ni la tierra por sí mismos pueden capturar al espíritu. Solo su justo equilibrio, que únicamente puede hallarse en el corazón, abre la puerta secreta que conduce más allá de la muerte, la mortalidad y el sufrimiento. Y eso precisamente es lo que Trella había hecho conmigo. Trella es la mujer. Lo que cada uno de nosotros había hecho por el otro. Señalar el camino que conduce al corazón. Cuando Trella y yo nos abrazamos, el cielo y la tierra se funden. Junto a Trella pensé, estoy empezando, solo empezando, a encontrar mi corazón. Y Trella iba a morir. Así que con estas palabras os dejo. Simplemente reiterar como ese anhelo de que seamos tejedores de puentes, ¿no? Convertir o no convertir, recordar que en realidad somos parte de un tejido o estamos aquí sostenidos por un útero muy grande. La palabra rahma, misericordia en árabe, tiene que ver con la raíz RHM, también nombra el útero a la matriz. Somos parte de un útero muy grande, en el que la diosa madre nos está preparando para un nuevo nacimiento. Gracias. Muchas gracias, Mardía. Una bella exposición y con mucha energía y mucha vitalidad. Me ha faltado tiempo. Lo has dicho, lo esencial está dicho. Pues tenemos para 2 preguntas como mucho, porque tenemos que hacer el descanso. Aquí hay una persona. Hola. Hola, gracias, es bellísimo, ¿no? Yo apunto aquí capacidad de acogida. He apuntado aquí cavidad de acogida, conócete a ti mismo, tejer ese hilo, ¿no? Claro, la cavidad de acogida tiene que ver si me acojo a mí. El trabajo es fundamental. O sea, es hermoso, muy hermoso, ¿no? Las ideas, pero tengo que acogerme a mí. El trabajo es fundamental. No puedo acoger a otro si no me he acogido a ti mismo. Entonces, tejer ese hilo, ¿no? Que es el trabajo que podemos hacer de diferentes maneras, cada cual como, ¿no? Eso es un trabajo de ida y vuelta. El otro día les leí este pasaje del Evangelio a mis hijos y les dije, a ver, ¿qué creéis que significa? Y uno de ellos dijo, pues significa que me tengo que querer. O sea que también nos tenemos que querer, claro, nos tenemos que querer y no hay una dentro y una fuera. En la medida en que nosotros hacemos un trabajo propio, también estamos abriendo nuestro corazón a los demás, ¿no? Gracias. ¿Alguna persona más que quiera preguntar algo? Muchísimas gracias, Mardía. Me encanta, bueno, sigo hace mucho tiempo. Con tus palabras has, no sé cómo decir, ayer se hablaba del Apocalipsis, se hablaba de, bueno, no sé si escuchaste a Dragó, pero él hablaba muy negativamente y tú ahora mismo acabas de hablar como que en vuestro canal lo que estáis haciendo precisamente es ir descubriendo la hermandad. Yo por lo menos entiendo eso, ¿no? Entonces me gustaría que compensaras el negativismo de... ya lo estás compensando, pero más directamente. No sé si me explico. Yo en eso siempre, para mí hay un hadiz también que es como básico, ¿no? Que dice, es un hadiz qudsi, como un hadiz santo, en el que Dios habla a través de la boca del profeta, ¿no?
y habla de la intención de la creación, ¿vale? Por eso está maravilloso. Dice, yo era un tesoro escondido y amé ser conocido. ¿Qué significa esto? Significa que la divinidad se desdobla, el uno se hace Dios por amor. Se distancia para generar el éxtasis del anhelo y la cercanía. El éxtasis que supone el encuentro después de haber estado lejos de casa, ¿no? Si esta es la intención con la que ha sido creada, con la que hemos sido creados todos, de alguna manera podemos hallar eso dentro de nuestro corazón. Y hay mucha sombra. ¿Por qué hay mucha sombra? Porque la posibilidad, que se ensanche cada vez más la posibilidad de alejarnos de la fuente, es una condición para que el éxtasis del regreso sea cada vez mayor. Y ahí es donde el juego del mal encuentra su sitio, ¿no? Pero el mal puro no sobreviviría. Es decir, para que algo se manifieste, y esto está muy claro también en Ibn Arabi, ¿no? Que él insiste todo el rato en la importancia de la misericordia, ¿no? Para que algo se manifieste, por el mero hecho de que se manifieste, tiene que irradiar aunque sea un poquito de esa divinidad, de esa unidad, de ese tesoro. Hay un tesoro escondido, aunque sea muy pequeño, en todo lo que se manifiesta por el mero hecho de manifestarse. Entonces, en cualquier situación en la que estemos, en cualquier momento histórico en el que estemos, tenemos siempre la posibilidad de encontrar, a través de ese desvelamiento, ese tesoro escondido, ¿no? Inshallah. Berta, por ser tú, te vamos a dejar a ti la última pregunta. Bueno, me he sentido... ¿Funciona? Bueno, me he sentido muy bien. Realmente una única alma contigo. Quería decirte una cosa, que bueno, no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que hacer algo por esa hermandad transversal, pero ya hacer todo lo posible. Una cosa es la cuestión, no sé si, me imagino que sí, que conoces a Ana María Balmari. ¿A qué? Magui Balmari. No. Esta mujer que es hebrea, que es judía, que es psicoanalista, etcétera, etcétera, tiene una interpretación de Abraham, del Génesis, etcétera, en su libro Somos seres increados. Es un libro muy especial de Fragmenta. Bueno, el Génesis, lo que te quería decir, ¿no? Hay una frase que me ha hecho recordar lo que decías. Dice, somos hechos a imagen de Dios y hemos de hacernos a su semejanza. Es increíble esto de la semejanza, porque tú esto lo has estado manifestando en tu exposición. Gracias y enhorabuena y un gran abrazo. Gracias, Berta. Bueno, pues damos por finalizada la primera parte de la mañana de ponencias. Vamos a tener un descanso ahora hasta las 11:30, en que comenzarán los talleres. Aquí se va a hacer el taller de Mardía y Rafa, y en la sala que está justo enfrente va a ser el taller de José María Fericla. Claro, Mardía juega con ventaja. Ya conocéis a Mardía y no conocéis a Fericla. Algunos sí que lo conocen, pero nos tenemos que repartir más o menos 50-50, ¿vale? Los dos van a ser muy interesantes, son distintos, pero nos van a aportar... Si yo pudiera, me iría a Fericla. Entonces, y ahí los talleres serán, pues ya luego se une con la comida y nos volveremos a ver aquí a las... El café está enfrente, sí. Hasta las 11:30 empezamos los talleres.